Lo prometimos y lo cumplimos. Está en línea Máximo Kirchner, presidente de la bancada del Frente de Todos. Máximo, aquí Roberto Caballero desde el programa de Roberto Navarro en el Destape. Muy buen día, ¿cómo va eso? Bueno, Roberto, ¿cómo estás? Buen día, saludos a vos, al otro Roberto también y a todos los que están trabajando allí en la radio. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ahí tengo una duda con respecto a Horacio Rodríguez Larreta. Vi declaraciones suyas en las que dice que el tema de deuda hay que tratarlo en el Congreso de la Nación. No sé cuál es el juego de Horacio Rodríguez Larreta, porque entiendo que en otro momento decía lo contrario, ¿no? Mira, hace unos años Marcos Peña fue el primero en decir que no iba a pasar el tema del endeudamiento con el fondo por el Congreso. Pertenece a la misma fuerza política, creo que sigue perteneciendo, y en particular, digamos, ha sido este gobierno el que ha establecido que tenga que pasar por el Congreso, y creo que es lo más sano que hay, ¿no? Que se debata y se discuta qué es lo que debería haber sucedido cuando se tomó el préstamo, ¿no? Porque allí en este Congreso está representado lo que la gente vota y sus fuerzas políticas y lo que elige, y sinceramente nosotros creemos que tiene que ser una discusión sana, que tiene que ser una discusión que atraviesa todas las fuerzas políticas, porque tiene que ver con las posibilidades y el destino del país, porque lo que se acuerde tiene que ver con las posibilidades de desarrollo posterior también, ¿no? Así que no es un dato menor, a veces es algo que está medio alejado del conjunto de la sociedad o mal traducido por los medios de comunicación hegemónicos. Entonces creo que tiene que ser una discusión a la que la sociedad deberá prestar la atención para comprender también las posibilidades que tendrán en el futuro de cumplir sus deseos, de satisfacer sus necesidades. Es esencial. Ahora, pregunta, ¿no? Pero ¿Larreta se dio cuenta tarde de que esto tenía que pasar por el Congreso? Mira, lo cierto, Roberto, hoy que hay un acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional. No es que no hay un acuerdo, hay un acuerdo. Ese acuerdo implica que el año que viene tenemos que pagar 17.300 millones de capital más 1.400 aproximadamente, ¿no? De intereses. Y en el año 2023, 18.400 millones de capital y 600 y algo de intereses. O sea, hoy hay un acuerdo vigente que es el acuerdo que dejó Mauricio Macri, Duhovne, Peña, también Rodríguez Larreta. O sea que hoy existe un acuerdo. Lo que debería por ahí ensayar el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que aparte tiene aspiraciones de gobernar el país, es explicarnos qué país pensaron ellos y el Fondo Monetario para que Argentina pudiera afrontar estas deudas en el año 2022 y en el año 2023. Usted imagínese si esto estuviera incluido dentro del presupuesto, cómo habría que distribuir ese presupuesto. Y lo que no hacen es explicar qué país pensaron y cómo pensaron que esto se podía pagar. Y no lo pueden explicar y no lo pueden decir. Por eso yo siempre digo que si hay algo seguro respecto de cuando llegue este acuerdo al Congreso, es que tiene 116 votos seguros, digamos que son los votos de la bancada de Cambiemos, porque cualquier acuerdo que haya va a ser mejor que el que ellos dejaron. Así que, bueno, habrá que seguir discutiendo y debatiendo, pero la verdad que ponen cara de distraídos y todavía no puedo explicar. Sería bueno, porque si alguien aspira a gobernar el país como Rodríguez Larreta, lo que debería hacer es explicar qué país se pensó, porque yo calculo que era parte de la mesa de discusión política cuando todo esto sucedió en el 2018. Entonces lo que debería hacer es contarnos a los argentinos y a las argentinas cómo planificó el gobierno de Mauricio Macri y la fuerza política de Mauricio Macri que esto sería abonado en el 2022, o sea, en unos días empieza a correr ya el nuevo año, y en el 2023. Y lo que no pueden hacer es explicarlo. Después aparecen cada 5 o 6 días diferentes tipos de excusas, ¿no? No, esto fue por la lira turca, no, esto fue por esto, por lo otro, por aquello, pero realmente no nos explican cómo fue, no solo la fuerza política que gobernaba la Argentina en el momento de contraer este empréstito, sino, peor aún, el Fondo Monetario tampoco puede explicar. Y a nosotros nos interesa que nos expliquen, que nos desasnen, que nos enseñen, y entonces que sea más fructífera la discusión. Condicionó de todos modos el apoyo a un acuerdo a que haya un plan integral. ¿De qué habla Rodríguez Larreta cuando habla de un plan económico integral?
¿no? Me pedís que adivine a Rodríguez Larreta, a ver. No, yo lo que creo es que no tienen mucha ni idea de cómo hacerlo, porque ya demostraron esos 4 años como un gran logro que era de los argentinos y las argentinas, no de una fuerza política en particular, sino de la sociedad en general, que fue la política de desendeudamiento del 25 de mayo de 2003 al 9 de diciembre de 2015, fue hecha a pedazos, ¿no? Por Cambiemos, por Macri, por Larreta. Y después viene, ¿no? Suceden a estas situaciones, ¿no? Los discursos de ocasión de tenemos que acordar 3 puntos vitales en el país para poder sacarlo adelante, y la verdad que si había un acuerdo esencial en la Argentina era el desendeudamiento hasta el 2015. Es más, los mismos prospectos que enviaba el gobierno de Macri para tomar deuda, los propios funcionarios de Macri decían que si había algo rescatable a su entender del gobierno que recibían en diciembre del 2015 era la política de desendeudamiento, y la verdad que en abril del 18 se llevaron puesto todo. Y de un modo aparte que vale recalcar, ¿no? Si ese préstamo que hubiera tomado la Argentina hubiera significado fortalecer sus vías férreas, ya no solo en el traslado, digamos, de pasajeros en las zonas urbanas, sino también para poder fortalecer lo que es el comercio para poder exportar, para poder comunicar la Argentina, se hubiera capitalizado el Estado a través de sus vías navegables, de sus vías férreas, aviones para aerolíneas de carga, ¿no? Para sacar los famosos limones de Tucumán o lo que fuere. Nada de eso sucedió, no se capitalizó el Estado, se dilapidó una gran oportunidad para todos los argentinos. Yo siempre lo comparo, ¿no? Con una situación donde se tomó un préstamo para construir una vivienda y para poder salir del alquiler, y hoy hay que seguir pagando el alquiler y hay que pagar el préstamo de la vivienda porque la casa no está. Entonces creo que tenemos un desafío enorme por delante, todos los argentinos y las argentinas, las fuerzas políticas obviamente en particular, porque son las que las representan a ellos aquí en este Congreso, y lo que hay que buscar es algo que sea realmente sustentable y no caprichoso, porque la realidad es una, los números son los que son. Yo no lo advierto, hago esta salvedad, pero tanto la izquierda, incluso hasta como expert, hablan de un presupuesto para el año que viene que es un presupuesto de recorte o de ajuste. Esta afirmación, ¿cómo se puede refutar? No, mira, es un presupuesto que tiene en parte las posibilidades con las que cuenta el país hoy, en la que si uno mira el tramo por tramo, la verdad que creo que todos quisiéramos tener un presupuesto mucho más amplio, pero hay un gran problema que es esto que te estoy comentando recién, que son los vencimientos del Fondo Monetario Internacional, que todavía no está resuelto, que hay un acuerdo vigente que es el que dejó Mauricio Macri, y que hay que ir, digamos, paso a paso y día a día para tratar de construir la mejor salida, más luego aún de una pandemia, pero aquí sí también juega un rol fundamental en el Fondo Monetario Internacional. Si después de prestar en las condiciones que prestó, que sea sostenido desde el propio fondo, a través de declaraciones que en su momento hizo Claver Carone, que fue un préstamo más político que de otra índole para poder sostener la presidencia y la reelección de Mauricio Macri, y vemos cómo se fue dando, creo que prestaron en condiciones que sabían que la Argentina no podía devolver, en condiciones que tenían que ver con objetivos políticos y no con objetivos de desarrollo de nuestro país. Y también tienen que ser parte, digamos, han creado un problema y van a tener que ser parte de la solución, y tras cartón no se suma la aparición de la pandemia. Entonces, si realmente tenemos la complejidad que tenemos en el mundo a través de todas las complicaciones que generó la pandemia, y quieren resolver como si nada hubiera sucedido, es muy caprichoso. No puede tener una actitud, digamos, tan golosa al Fondo Monetario Internacional respecto a nuestro país después de las condiciones en las que les prestó, después de una pandemia, y querer, digamos, que las situaciones se resuelvan como si estos hechos no hubieran existido. Está bien, son muy poderosos, digamos, pero bueno, si hubiese una cuestión de aplicar poder, de última que lo digan, pero no es racional. Y nosotros lo que queremos es una salida racional, y pertenecemos a una fuerza política que, aunque los medios quieran ser presentada como quieran, los grandes medios de comunicación, nuestra fuerza política canceló en diciembre de 2005, 2 años y medio después de haber asumido el poder en mayo del 2003, 9.810 millones de dólares, como bien recordaban Alberto y Cristina en el acto del viernes pasado,
junto al Brasil también, ¿no? En ese momento era gobernado por Lula, y ustedes imagínense que argentinas y argentinos hicieron un sacrificio enorme para poder cancelar esa deuda y para poder generar independencia económica en nuestro país, o sea, diseñar nuestro país respecto a las posibilidades ciertas que tiene nuestro país a lo largo y ancho de nuestra patria. Bueno, terminó de una manera que, por ejemplo, el año que viene se pagaría el doble. Una de las cuotas significa el doble de la totalidad que Argentina abonó en el 2005, y bueno, nos quieren venir a dar clases de administración y de cómo funciona el mundo, y la verdad que ni siquiera pueden explicar lo que han hecho. Claro. Y solamente se sostiene por una cobertura mediática que no les pregunta en serio. Aparte, esto fue festejado por varios sectores del poder que ahora se miran para otro lugar. Bueno, estas son las situaciones muchas veces que nosotros antes de las elecciones del 2015 planteamos que iban a pasar. O sea, no es que nuestra sociedad no tuvo nuestra palabra, quizás no la pudo escuchar por el tabicamiento que hay en nuestra palabra, ¿no?, en algunos medios, pero si tuviéramos un país mucho más equilibrado en lo comunicacional y representativo respecto a lo que cada fuerza política significa, quizás el resultado electoral del 2015 hubiera sido otro y no tendríamos este problema, inmenso problema, no es un problema común el que tiene la Argentina si uno mira el endeudamiento que tiene en otros países, es una excepción de lo que se ha generado en Argentina, y la verdad que hay que tratarlo con todo el debido cuidado, y particularmente lo que exigimos es racionalidad, o sea, sustentabilidad y racionalidad. Claro. Acá no hay una propuesta irracional, chauvinista ni nada por el estilo, por el contrario. Ahora, si vamos a un esquema de un acuerdo, cuando se sumen, digamos, los vencimientos que se establezcan del fondo, más los vencimientos que se acordaron el año pasado en el acuerdo con los acreedores externos, más el endeudamiento del sector privado, como bien señalaban en una gran nota de la Torre en página 12 hace unos días, más el endeudamiento también y de la forma que se endeudaron las provincias argentinas entre el 2015 y el 2019. Pregúntele a cada gobernador cómo fue y cómo fueron empujados muchas veces por el gobierno nacional a tomar deuda en dólares, mientras la ciudad de Buenos Aires cambiaba su deuda en dólares a pesos, que era lo correcto, lo que hizo la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, se endeudó todo el país en dólares, se endeudaron las provincias argentinas en dólares, pero la ciudad de Buenos Aires, digamos, el feudo macrista, especificó su deuda, en gran parte. Ahora, yo leí la nota del Rulo de la Torre, allí en página 2, excelente nota. Plantea allí que empresas tomaron deudas y que hoy están exigiendo, piden, o digamos, de algún modo se valen de los dólares del Banco Central, de las reservas, para hacer frente a sus obligaciones, y no lo hacen con los dólares de sus casas matrices, por ejemplo. Ahora, esto siguió ocurriendo durante el gobierno del Frente de Todos. Bueno, pero estas son las cuestiones que nosotros siempre queremos discutir y debatir y que para nosotros son esenciales. Nosotros muchas veces no es una discusión de nombres en algunos lugares o de listas. Esas son secundarias. A nosotros nos interesa principalmente que esos dólares que hoy estamos obteniendo, digamos, producto del saldo de exportaciones e importaciones, por ejemplo, realmente tengan un destino que beneficie al conjunto de los argentinos, porque aparte el sector privado ya se vio beneficiado también por el acuerdo anterior del 2020, ¿no?, que impactó positivamente en sus cuentas y en el valor de sus acciones internacionalmente. Entonces, lo que nosotros pedimos, reclamamos y trabajamos siempre es mayor solidaridad para poder salir entre todas y todos juntos, entendiendo también que el sector privado es fundamental en la Argentina. O sea, nadie puede imaginar un país sin el sector privado. Lo que tenemos que también, y tiene que entender el sector privado, que no se puede imaginar un país sin Estado. O sea, la mayoría de la sociedad ha aceptado la existencia de la bolsa y diferentes instrumentos financieros. Ahora, lo que tienen que hacer estos sectores de poder es aceptar que hay 46 millones de argentinos y argentinas, no 20, no 19, no 17, 46 millones de argentinos y argentinas, con diferentes problemas, con diferentes matices. Nuestra patria es muy extensa, dentro de ella hay asimetrías económicas, asimetrías sociales, culturales, de desarrollo. Climática. Entonces, la ley de zonas frías, la discusión sobre la ley de zonas frías fue en ese sentido muy didáctica sobre lo que ocurre en un lugar y lo que ocurre en el otro. Eso, la mayoría de las veces, producto de la comunicación unitaria que tenemos, no está contemplado, ¿no? Y nunca se tiene en cuenta mucho al interior del país. Y también hay, por ejemplo, una propuesta de los gobernadores del norte de nuestro país respecto de zonas cálidas por las altas temperaturas, digamos, que tienen
en verano y que trataremos de ver cómo podemos atender, y estamos trabajando junto a ellos porque están interesados también en que en sus provincias y los habitantes de las provincias del norte argentino también tengan alguna especie de beneficio para poder sostener esto. Entonces tenemos grandes problemas que hay que abordarlos, que hay que trabajarlos, y para eso también se necesita recursos y generarlos. Ahora, si los recursos que generamos los argentinos se van a ir constantemente en deuda externa, sea Fondo Monetario, bueno, vamos a tener un gran problema. Y creo que la sociedad esto tiene que tenerlo muy en cuenta, porque si no, muchas veces se le piden sacrificios a nuestra gente y después el sacrificio cae en saco roto. Cuestión que no ocurrió en diciembre del 2005, cuando aquel presidente le pidió un gran sacrificio a su sociedad y canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Eso es poner en valor el esfuerzo a trabajadores, de trabajadoras argentinas y de todos sus habitantes. Y hay que poner en valor el esfuerzo que hace una sociedad como la Argentina, que es muy luchadora, que es trabajadora, que tiene ganas de salir adelante y que no quiera ahogarse en discusiones estériles e inútiles, sino que sean más prácticas, como es la discusión del Fondo Monetario. Mira, vuelvo a la plaza del otro día. Me quedé enganchado con lo que decíamos recién sobre el tema de los dólares, para qué se usaron los dólares de las reservas, el tema del endeudamiento privado, los que sacaron plata para, como se dice ahora, formar activos en el exterior, ¿no? Que es una manera elegante de decir que lo sacaron del sistema. Yo te olvidé, Roberto, disculpame, que hubo un gran blanqueo durante el gobierno de Macri, de más de 100.000 millones de dólares. Exacto. O sea, no solo es la deuda que se tomó con acreedores, no solo la deuda que se tomó con el fondo, sino también que hubo un gran blanqueo. Miren cómo quedó el país. Sí. Ahora, Cristina dijo algo en relación a eso sobre el escenario, diciéndole al presidente también, digamos, ¿cómo hacemos para que el FMI se cobre de esos dólares y no de los dólares que necesitamos para la reactivación económica? Yo creo que es parte del debate y la discusión que tenemos que tener como frente de todos y como gobierno, que también tienen que participar, obviamente, las fuerzas políticas que hoy no gobiernan Argentina, pero sí gobiernan provincias, municipios, y también aquellas que no gobiernan ningún municipio, ninguna provincia. Tiene que ser un tema donde todos podamos aportar, debatir y discutir. De esas verdades debatidas poder construir una síntesis que nos comprenda a la mayoría de los argentinos y las argentinas. Esa es la idea que tenemos, eso es lo que queremos. Nadie tiene la verdad por sí solo, pero la verdad que el tamaño problema que han dejado no se hacen cargo y poco aportan, y el comportamiento interno aparte que tiene muchas veces es directamente socavar al gobierno, digamos, o ir afuera a hablar mal del gobierno constantemente cuando han dejado un problema de una magnitud que, si hubiera una comunicación equilibrada en nuestro país, realmente la sociedad le prestaría mucha más atención, porque tiene que ver fundamentalmente con su destino, y no solo, y esto es bueno aclararlo, con las necesidades que sufren las partes más humildes y débiles de nuestra patria, sino también que afecta enormemente a otros sectores de nuestra sociedad que muchas veces no se ven comprendidos en esto, nuestros sectores medios, nuestras pymes, cuando hay que importar tecnología o fierros, porque la Argentina, ustedes saben bien, no produce fierros de una industria pesada o media pesada para producir luego, que son temas que también habrá que discutir, que también habrá que abordar, pero esos dólares que se necesitan, por ejemplo, para importar tecnología, para importar fierros para la producción, se los van a llevar el Fondo Monetario Internacional o los acreedores, y eso es necesario también. O para viajar, simplemente, para gente que quiere salir afuera y por ahí a veces se molesta o se enoja por algunas situaciones, también tiene que ver con esto. Este tipo de restricciones tienen que ver con el tamaño del endeudamiento. Por eso, hasta el 2015, la política central fue el desendeudamiento. Y esta parte empezó, Roberto, con el tema de los fondos buitres. O sea, esto hay... cuando uno puede revisar los discursos de aquella sesión de fondos buitres, se sostenía que esto terminaba en el Fondo Monetario Internacional. Así fue, no fue que fuimos una oposición que se opuso por oponerse, sino que le avisó y le quiso decir al gobierno de Macri que no escuchó estas advertencias sobre cómo terminaban sus ideas económicas, porque siempre han terminado así en nuestro país, por lo menos en el nuestro, y como decían bien en la plaza del viernes, incluso sin ningún tipo de resistencia han fracasado estas políticas. Por ejemplo, como fue durante la dictadura, se llevaron puestos sindicatos, universidades, no había poder judicial, desaparecían, comisiones internas enteras de compañeros trabajadores y trabajadoras que desaparecían, y sin embargo el plan económico que tenía la dictadura fracasó igual. O sea, porque muchas veces nos quieren decir
que acá en la Argentina los problemas son los movimientos sociales, que son los sindicatos, que son los trabajadores y las trabajadoras. Y la verdad que en un momento en que no hubo ningún tipo de resistencia, como fue durante la dictadura, porque sabíamos cuál era el destino y cómo terminaron muchas compañeras y compañeros, tampoco funcionó esto. Es una cuestión de realidad, Sí. Sí. Es así. Ahí, yo lo que noto es que el debate público está enviciado, ¿no? Digo, un poco intervenido por lo que definíamos antes como la concentración comunicacional o el desequilibrio comunicacional. Digo, estás hablando de temas medulares y quieren hablar de el estilo Pimpinela, de la comunicación de gobierno, de Cristina, Alberto. Bueno, yo vuelvo al tema de los dólares porque entiendo que este es un espacio político y vos particularmente impulsó quizá una de las más novedosas y progresistas medidas en materia fiscal, o si se quiere, algunos dicen que no es un tributo sino que es un aporte solidario, que permitió obtener recursos que el otro día te veía que se los estaban dando a la gente del Progresar, que sirvieron también para atacar el tema de la pandemia. Me refiero al aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. ¿Vos crees que hay que innovar, hay que pensar medidas de ese tipo como para que esos dólares no vayan solo al FMI, sino que también sirvan para reactivar la economía del país? Yo creo que el aporte extraordinario funcionó muy bien, que la gran mayoría de que nos vimos alcanzados por eso hicimos frente a ellos, debería la sociedad revisar quiénes no quisieron afrontarlo, y creo que para nosotros es esencial. Roberto, es muy difícil cuando uno escucha, como yo, cuando no veo mucho los medios de comunicación ya, porque realmente es un teatro de operaciones donde continuo, sí, donde ya nada se discute, y lamentablemente esto sí es transversal a todas las fuerzas políticas, operan cada párrafo con cada periodista, hay toda una situación realmente que hace que significa una pérdida de tiempo leer análisis políticos porque están fuertemente influenciados por todo tipo de operaciones. Entonces realmente no hay una discusión real, sino que hay una discusión de operaciones donde siempre se busca dejar a alguien en tal forma, más o menos siempre somos los mismos aparte, ¿no? Sí. Así que, y aparte porque hemos aprendido algo, no transforma la realidad de la realidad la transforman las decisiones de gobierno, la gestión y la empatía con nuestra sociedad. Y tener la lectura lo más correcta posible, que tampoco es una cuestión fácil, sino que requiere mucho esfuerzo, trabajo y hablar con diferentes sectores. Yo creo que funcionó bien, que siempre se plantea que un gran desafío futuro, por ejemplo, en nuestro país es las revoluciones tecnológicas que está habiendo en el mundo, donde genera parte mayor desempleo, pero al mismo tiempo no nos fijamos, no solo digamos que nuestros pibes y pibas vayan creciendo bien alimentados, lo que significa potenciar su capacidad cognitiva y de aprendizaje, sino también de que cuenten con las herramientas para afrontar esto. Nosotros tenemos una gran disputa y creo que la gran lectura que se hizo hasta el 2015 fue, por ejemplo, a través de lo que era el Conectar Igualdad, combatir el analfabetismo digital, no solo desde el punto de vista, digamos, del recurso humano que después seguramente Estado y empresas utilizan, digamos, para mejorar sus gestiones o su productividad, sino también por una cuestión, digamos, de que es hiper necesario. Muchas veces nos criticaban cuando se entregaban las computadoras que los pibes algunos, aparte de aprender, aparte de generar música, de generar conocimientos, diferentes aplicaciones, las usaban para jugar. Y obvio, como los pibes y pibas no van a poder jugar en nuestro país o tener un grado de alegría y un grado de mayor equidad e igualdad. Cuando hay mucha desigualdad, el resentimiento se incrementa, la violencia se incrementa, y nosotros tenemos que salir rápidamente de eso, porque el pueblo argentino aparte es un pueblo de paz. Y tenemos que tratar de potenciar, porque realmente si el discurso dominante de los sectores del poder económico es la revolución tecnológica, la productividad, bueno, pues bien, ayuden, pensemos, diseñemos políticas que hagan que nuestras pibas y nuestros pibes hayan nacido, tengan las oportunidades necesarias y cuenten con los instrumentos y las herramientas necesarias, con una buena calidad educativa, con instrumentos que fortalezcan esa calidad educativa, como eran las computadoras de Conectar Igualdad, porque si no es decir una cosa, pero después hacer otra, y la verdad que quedan muchísimas argentinas y argentinos afuera, y es prolongar y profundizar las desigualdades que son, digamos, lo que después hacen que una sociedad se vuelva más egoísta, más violenta, y la verdad que es ahí donde muchas veces hay que abordarlo
y salir de las estigmatizaciones. Ahí los pibes y pibas para mí de nuestro país está el futuro, son los que se van a ir haciendo cargo en todos los lugares, ya sea en las instituciones públicas, en las dirigencias políticas, en las empresas, y hay que dotarlo de la mayor cantidad de posibilidades. Lo que estamos haciendo y lo que hizo el macrismo, digamos, si nosotros no abordamos estos problemas, es profundizarla. Para mí es vital, y perdona que yo me ponga tanto en este tema, pero la verdad que es cansador escuchar hablar del futuro y virlarle del futuro a los pibes y pibas, con diferentes tipos de excusas. O sea, son discursos por la galería, digamos, ¿no? Que se aprenden y se dicen, bueno, esto y lo otro, pero cuando hay que tomar decisiones para que eso suceda, como fue el aporte extraordinario, vemos cómo se comportan las fuerzas políticas después en el Congreso y cómo votan. Tengo una curiosidad con el aporte solidario, porque entiendo que los que lo pagaron todos siguieron siendo millonarios. Digo, no es que dejaron de serlo. Y vos te has reunido con muchos de ellos, porque entiendo que has tenido reuniones por cuestiones de representación. Conversamos con todos los sectores de la Argentina. Exacto. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dijeron en relación a ese No, en principio pensaron que iba a ser una cuestión más estable, después fue única. Obviamente que se pueden haber sentido molestos. Lo que nosotros tratamos es que no fuera una cuestión estigmatizante, sino práctica, en una situación inédita, global y también obviamente en nuestro país, para que el esfuerzo, digamos, que significaba que tenía que enfrentar el Estado por delante, porque aparte nos habían dejado un Estado desguazado en salud. Entonces había que generar los recursos suficientes para poder afrontar los desafíos que tenemos por delante. Cuando vos mirás, hubo que salir no solo a la compra de vacunas, lo más obvio ya en estos términos, sino que hubo que conseguir los respiradores, hubo que tomar medidas de restricción mucho antes de lo que, si hubiera estado en una aceptable situación el sistema sanitario, podríamos haberlo demorado, pero hubo que tomarlas antes para ganar tiempo. Si no ganábamos tiempo, los argentinos y las argentinas nos venían la noche y bastante difícil fue también. También significaba no sobrecargar a los médicos, a las médicas, a los enfermeros, a las enfermeras, y aparte vivimos nuevamente, por lo menos lo que uno está viendo en Europa, ¿no? Que siempre lo ve allí antes de que venga acá, es otra vez una gran cantidad de contagios, gente que no se ha ido a vacunar. Entonces lo que tenemos que lograr entre todos los argentinos y las argentinas es que la mayor cantidad de gente se vacune. Hoy en primera dosis estamos en un número similar a Canadá, en segunda dosis un poquito abajo de ellos, por ejemplo esos países, ¿no?, que siempre a nuestros periodistas les gusta mostrar. A nuestros periodistas serios, ¿no? Obviamente, aquellos que todos lo saben, no los imperfectos, digamos, los perfectos. Entonces creo que se ha hecho entre todos, y creo que a pesar de que hubo un fuerte componente, digamos, en contra de la vacunación por diferentes motivos, estamos llegando a buenos números que hay que seguir. Los pronósticos mediáticos eran que no iba a haber vacunas y las hay. Entonces yo lo que siempre convoco a las argentinas y argentinos, piensen como piensen, que vayan y lo hagan, que es de darnos una posibilidad más. Y yo creo que todos nos merecemos una posibilidad más, y ser más solidarios y ser más empáticos, ¿no? Porque muchas veces, a veces pareciera, ¿no?, que la responsabilidad, ¿no?, con uno a veces escucha como ciertos ruidos, que la sociedad tenía que tener una empatía con quienes nos tocaba gobernar en esta época. Claro que es difícil gobernar en un país como te dejaron y en una época de pandemia, pero la empatía principal siempre debe ser nuestra con la sociedad, porque si fue difícil gobernar durante la pandemia, te puedo asegurar que fue mucho más difícil para los millones y millones de argentinos y argentinas vivir durante esta pandemia. Los miedos, el miedo a perder el trabajo, el miedo a contagiar, el miedo a morirse, no poder despedir, según, digamos, lo que son las creencias mayoritarias en Argentina, a sus seres queridos, producto, digamos, de las normas que había que tomar de cuidado ante la enfermedad o el fallecimiento, ha sido durísimo, Roberto. Entonces creo que venimos de una época de 4 años de macrismo, 2 años de pandemia, de mucha tristeza, de mucha muerte, y bueno, que hay que empezar a levantarnos, que tenemos que ser más solidarios entre todos y todas, que tenemos que tratar de tener el mejor fin de año posible, que nos vamos a poder encontrar y ver después de tanto tiempo, y abrazarnos y festejar, y eso es muy bueno para los argentinos y las argentinas. Es obvio que eso no soluciona todos los problemas, pero fue la primera vez que tuvimos que atravesar una crisis económica de esta índole en nuestro país sin poder vernos, sin poder contarnos nuestras penurias o cómo la estamos pasando, y eso creo que ojalá
si incrementamos el ritmo de vacunación, si nuestra gente asiste a vacunarse, primera, segunda y tercera dosis, lo que venga seguramente será morigerado porque tenemos la mayor cantidad de argentinos y argentinas vacunadas y en eso hay que concentrarse muchísimo, porque aparte, porque se ha gestionado bien desde el gobierno nacional, desde las provincias y todo, están los centros de vacunación, están quienes trabajan en ellos, a quienes hay que darle un gran reconocimiento y principalmente están las vacunas. Haces una descripción de un estado de cosas, y creo que ahí quiero volver sobre qué le pedís vos puntualmente, concretamente a la oposición, cuando haces esta descripción, la descripción del estado de situación que atraviesa el país. Si vos tuvieses la posibilidad, de hecho en el Congreso tenés allí a los referentes, digamos, ¿qué es lo que vos le pedís a ellos para que puedan cooperar o colaborar a resolver los problemas que atravesamos? Yo no caigo muchas veces en algún pedido a ellos, sino que haya un grado de madurez en el debate y la discusión. Es lo que necesitamos. Estar con los dos talones pegados al suelo, en plena realidad. Porque la verdad que lo que podían mejorar, lo empeoraron. Y fue así, no es mi responsabilidad. Si Macri no sirvió para gobernar, no es mi responsabilidad. Esto ya lo sabía antes de que sea presidente, era obvio. Administraba una ciudad, digamos, que es muy difícil administrarla mal, con los recursos que tiene. Uno cuando ve, por ejemplo, ¿no? Ayer escuchaba al jefe de gobierno hablar de igualdad con las provincias. Usted imagínese que aún todavía tenemos el edificio de YPF, digamos, ahí en Puerto Madero. En Puerto Madero, tributando parte de sus ceros y impuestos en la ciudad de Buenos Aires, cuando la verdad si algo no hay en la ciudad de Buenos Aires, el petróleo, ¿no? Claro. Y así te podría decir también, Techin es una empresa bonaerense, pero el edificio también principal está en la ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que son cosas que debemos revisar, ¿no? Porque hay enormes desigualdades en Argentina, enormes, y esto muchas veces nosotros lo comparábamos solo midiendo la inversión que hacía en espacios verdes en la ciudad de Buenos Aires, que aparte, como bien decían los candidatos en la campaña, hasta contaban como espacio verde los cementerios, y ve los presupuestos de los municipios del conurbano o de las provincias argentinas, o cuánto vale el boleto del colectivo, cuánto hay que pagarlo en el interior, y todo este tipo de cosas. Creo que nos debemos una discusión más que seria, porque aparte, si algo dejó en claro esta pandemia, es que donde más se ha sufrido muchas veces, donde hay grandes concentraciones de población. Y la verdad que es una pena que en un territorio tan extenso como el argentino, el octavo del mundo, estemos todos tan concentrados de esta manera. Y bueno, son políticas que hay que trabajar y que a nosotros nos interesan, pero bueno, cuando uno quiere dar estas discusiones, la oposición salta con cosas muy raras. Un día el presidente de un partido puede decir, yo quiero independizar mi provincia, al otro día viene otro y dice otra cosa, se pelean entre ellos, van, vienen. Es complejo, digamos, no solo nosotros debemos muchas veces administrar, digamos, nuestra fuerza política, sino también esperar que resuelvan de algún modo lo que pasa allí. Son 8 o 10 bloques que funcionan en un interbloque en esta Cámara de Diputados. ¿Qué lectura? Esa es la realidad. Después los medios pueden decir lo que quieran, pero la realidad es esta. Sí, sí. Ahora, ¿qué lectura haces vos del resultado de las elecciones? ¿Cuál es tu balance de lo que pasó en las elecciones? A ver, ¿desde qué punto de vista? ¿Nacional? ¿Desde la provincia de Buenos Aires? Vamos primero por la nacional, después por la provincia de Buenos Aires, y vamos a donde quiera. Hay algo que marca, por lo menos lo que uno ha visto, una tendencia global de los oficialismos a no obtener buenos resultados. Hay excepciones también, ¿no? Donde ha habido resultados positivos. Pero marca también que ha sido todo muy duro y que nuestra sociedad, y cuando digo nuestra no me refiero a la pertenencia política, sino en términos generales, se vio muy desanimada para ir a votar. La pandemia potenció, y es algo que también hay que elaborar mucho, que es el tema, digamos, de cómo está comportándose nuestra sociedad, cómo nos estamos comportando todos, ¿no? Cuando digo nuestra sociedad, no es que uno se para afuera, me paro adentro, de las consecuencias de la pandemia, de la ausencia de futuro muchas veces, de desánimo, de no se va a poder. Ha sido muy duro, ¿no? Y la autoestima muy baja de nuestro pueblo. Hay que recuperar la autoestima de nuestra gente. Obviamente que esa autoestima, para recuperarla, tiene que tener gestos claros, fuertes, concisos y prácticos por parte de nuestro gobierno y de todos los que integramos el gobierno, no de alguien en particular, sino de todos, y asumirlo esto
que es la responsabilidad que hay que tener de salir adelante, y también que fue muy complejo y que quizás nos faltó estar más atentos. Esto nosotros lo veníamos marcando, muchas veces esto crea grandes problemas, pero también hay una situación que a nosotros nos cuesta mucho, que fue también una política en contra del gobierno por parte de los medios, en sociedad con la oposición, que de un total desánimo, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que salir adelante. Y creo que deberemos revisar, y hay que revisarlo, y nosotros aparte siempre somos propensos. Sé que a nosotros nos pidieron una autocrítica del 2015 al 19, o sea, haga una autocrítica sí. Todo el día. Sí. Y la verdad que la hemos hecho, y creo que parte de esa autocrítica que hemos hecho también tuvo que ver con la conformación de la fórmula presidencial. Entonces nadie puede sentirse enojado cuando se le marcan cosas o pareceres, sea de la propia fuerza política o de la oposición, ¿no? Porque muchas veces son rápidos para señalar, pero cuando uno quiere decir algo parece que estuviera provocando un cisma, y lo único que quiere es aportar y trabajar, y aparte entendiendo que cuando uno opina no es que tiene una verdad revelada, sino que aporta una mirada que, aparte en nuestro caso, no es individual, somos muy representativos. No es que es una persona sola que va a la tele y detrás de ella no hay una organización política, sindical, no, somos muy representativos, ¿no? Y creo que parte de la ponderación de las voces nace de la representatividad que se tiene. Hay sectores dentro del Frente de Todos que tienen como, casi diría yo, obsesión la discusión de Cristina y no de otros temas. No, mira, yo no creo que sea eso para nosotros no es lo fundamental. Muchas veces nunca entendemos eso. A ver, para nosotros las calidades, digamos, de militante, y aparte de haber ejercido, digamos, la presidencia de Argentina durante 8 años, está a las claras. Es una voz que siempre es más que interesante escuchar. Uh-huh. Para mí es eso. Y después, si hay algún sector no dentro del Frente de Todos que le pueda gustar más o menos, eso es obvio. Pero creo que las discusiones siempre y los debates tienen que darse en ámbitos propensos a poder hacerlo, que tiene que ver con una discusión, digamos, también de a dónde y cómo queremos ir. Uno siempre está abierto, digamos. A ver, la actitud, digamos, de la hoy vicepresidenta en la conformación del Frente de Todos de 2019 fue nodal. Sí. Fue nodal, digamos, no. Entonces creo que, bueno, está bien, los medios de comunicación siempre la eligen a ella como responsable de todo, y quizás alguien se apalanque en eso, o piensen apalancarse en eso, ¿no? Pero yo no sé si eso dará resultados. Yo lo que sí creo que da resultados es que la conformación del Frente de Todos fue muy dinámica, es una experiencia, creo, política que puede ser muy buena, que hay que comprenderla, que tiene matices, donde nadie puede buscar suprimir la identidad de nadie, que nadie puede buscar suprimir la identidad de nadie, por más que su porte sea más pequeño. Obviamente, como te dije recién, hay ponderaciones a partir de la representación, pero eso no implica que no haya que escuchar a sectores por ahí que tienen menos representación, y el Frente de Todos tiene una variedad y una gama de sectores políticos, sindicales, sociales y culturales a lo largo y ancho de nuestra patria, muy diversa, y que si realmente nos ponemos un objetivo claro, va a ser muy nutritivo. Como la variedad de voces y la mayor participación reduce el margen de error. Uh-huh. Siempre es eso. Quienes tenemos una experiencia política, militante en ese sentido, sabemos que es uno de los caminos, por lo menos para equivocarnos menos. Claro. ¿Y cómo está Cristina de salud personalmente? Bien, pero la pueden llamar y hablar con ella. Pero bien. Ayer estuvimos un ratito que nos cruzamos para hablar un par de temas, y bien. Se cuida, obviamente tuvo una operación hace poco, pero viste que le mete, digamos, es una cuestión media también como hacía mi viejo, ¿no? Van para adelante. Sí. No tienen un rol de victimizarse, les gusta ir para adelante, laburan, trabajan, y como lo hacen la mayoría, ¿no? Como lo hacen todos y todas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que está, yo la vi muy bien. Digamos, bueno, usted la vieron el viernes en el acto.
Estaba bien, se la vio enérgica. ¿Hablaste con Lula, con el Pepe Mujica, digo, después de lo que fue ese acto? ¿Vos tuviste la oportunidad? Con Lula fuimos el sábado y hablamos largo y tendido, y la verdad que tiene algunas cuestiones más allá de las coyunturas políticas muy interesantes para ver. Se lo ve muy bien con todo lo que le han hecho y con todo lo que le tocó pasar. La verdad que la entereza que tiene y las ganas que tiene a sus 76 años deberían ser ejemplo para muchas amigas y amigos, ¿no? Porque tiene unas ganas a los 76 años que es invidiable, ¿no? Y sigue teniendo los mismos sueños que lo llevaron a ser un gran líder sindical, a ser un gran presidente, a bancarse todo. Entonces creo que es un gran ejemplo. Estuvimos hablando de diferentes situaciones también que atraviesan al mundo del trabajo. Tiene una visión muy interesante. Explicaba, por ejemplo, que cuando él era dirigente sindical, la Volkswagen tenía 44.000 empleados para producir 1.200 autos y hoy tiene 7.000 para producir 3.600, no sé si era por semana o diario, no me acuerdo bien el dato. Y obviamente que está muy atento, es una persona muy atenta, muy inteligente, y que siempre, digamos, alguien de su experiencia es interesante escuchar. A los argentinos y a las argentinas no importa lo que voten, nos vendría muy bien un Lula presidente en Brasil, ¿no? Nos viene muy bien la integración regional, y que después se exprese, digamos, con presidentes, si se puede, como Lula, y obviamente, la verdad que el periodo para América Latina más formidable de crecimiento, de reducción de la pobreza, de incremento de sus clases medias, se dio cuando hubo una mirada regional que cuidaba los intereses de América Latina y que no era anti nada. O sea, no era que era anti un país, anti otro país, sino más bien era una región que trabajaba en conjunto y se protegía a sí misma para poder potenciar toda la no solo las riquezas naturales, porque siempre caemos en eso, sino el gran recurso humano que tiene la región. En eso Argentina siempre ha sido uno de los países que ha sido más preponderante en la región. Entonces, cuando uno ve cómo funcionamos como región, cómo eso se expresó, aparte en números objetivos, ya no en miradas, no como uno, viste, que uno se pone muy nervioso con el tema de la ideología, ¿no? Sí. Si la ausencia de ideas fuera algo bueno. Sí. Pero bueno, entonces creo que sí, que una integración regional, más allá de los nombres que la lleven adelante, con una clara búsqueda de proteger sectores de nuestra América que necesitan ser protegidos y promover los que necesitan ser promovidos por sus calidades, digamos, a la hora de trabajar, por su potencial intelectual, tenemos un futuro que puede ser mucho mejor que este, y que hay que construirlo. Obviamente la velocidad de los deseos es una, Roberto, y la velocidad de la construcción de esas realidades son otra. O sea, esto nosotros lo entendemos muy bien. O sea, no es que el 26 de mayo del 2003 la Argentina era la del 9 de diciembre de 2015. Los procesos se construyen y se necesita tiempo, y a nosotros realmente toda esa fuerza que teníamos y tenemos y que nos llevó a construir la victoria del 2019, nos cayó una pandemia que no estaba en el menú de nadie, de ninguna fuerza política, y nos ha demorado, pero bueno, no más que eso, y ahora hay que ponerse a trabajar fuertemente para adelante, porque ha sido durísimo lo que ha sucedido, y por eso vuelvo a repetir, y estoy insistente con el tema, y disculpame que esté con mi monotema, hay que vacunarse. Bien. Es lo que nos va a proteger y promover de tener que implementar restricciones que dañen no solo la vida diaria y afectiva de nuestro pueblo, sino también lo que es la vida productiva y económica de nuestro pueblo. Entonces creo que hasta aquí es eso lo que tenemos, las vacunas, y que hay que vacunarse y no dejar de vacunarse, que es la mejor manera que tenemos de proteger y de poder empezar a generar las oportunidades necesarias para salir del lugar donde nos dejaron políticas totalmente equivocadas del expresidente Macri, que realmente en Argentina siempre que las quisieron implementar no dieron resultado. Quizás en algún otro lugar den resultado, pero aquí no lo dan, porque nuestro país tiene sus complejidades, tiene su mirada y tiene que permitirse a sí mismo diseñar políticas públicas que obviamente tengan al sector privado dentro de ello para poder desarrollarlo y potenciarlo y extenderlo, digamos, en sus exportaciones y su crecimiento al resto del mundo, que tengan que ver también en cómo es nuestro país. Uh-huh. No todo funciona en cualquier lugar. Tengo dos preguntas y un saludo.
Bien. Y te libero porque entiendo que tenés responsabilidades mayores, pero me están esperando. No, pero te hago una pregunta, tiene que ver con el PJ. Muchos dijeron que tendrías que haber renunciado a la presidencia del PJ de la provincia después de lo que fue la PASO, ¿Qué respondes a eso? No, mira, ahí primero que uno no era el presidente, digamos, no se puede renunciar, tenemos a partir formalmente del día 21, el día 18 nos encontramos, digamos, para poder ir haciendo todo el caminito correctamente, y el sábado decidimos, al ser un día de fin de semana, poder hacerlo. Mirá, yo lo que uno entiende en eso, creo que son operaciones a veces que van a saber de dónde nacen, y que lamentablemente algunos periodistas potencian sin entender muy bien y olvidándose, porque sí que me decía, lo comparaba con el caso de Néstor. Néstor, cuando renunció al PJ en la derrota del 2009 ante Francisco de Narváez, no era presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires, sino que era presidente del PJ Nacional. Y renunció a la presidencia del PJ Nacional, Néstor Kirchner, ante la derrota que él sufrió en la provincia de Buenos Aires por un marco tan exiguo como el que venimos de perder ahora en la elección pasada en la provincia. Y quedó Daniel Scioli al frente del Nacional, si no me olvido, y le pidió al compañero Alberto Balestrini que siguiera al frente del PJ de la provincia de Buenos Aires porque se había obtenido una gran victoria. Eso es lo real. Después, que porque tienen la capacidad de publicar lo que quieren y decir lo que quieren, bueno, yo no puedo hacer nada contra eso. Pero la realidad es la realidad y eso fue lo que sucedió. Aparte, yo creo que tanto Fernando Grey como Gustavo hicieron, Menéndez, el Tano, hicieron un gran laburo que se empezó a partir del 17, que también fue producto de un acuerdo, la presidencia de los dos. Incluso a nosotros nos ofrecieron participar en aquel 17 masivamente dentro del partido, y lo que hicimos nosotros como sector fue decirle tanto a Fernando y a Gustavo que pusieran de los lugares para poder integrar la mayor cantidad de gente que por ahí muchas veces quiere estar allí, y que nosotros igualmente, aún no estando tan presentes en el partido, íbamos a ser parte de lo que finalmente fue el Frente de Todos en el 2019, así que a nosotros ese tipo de cosas, digamos, no nos rozan ni cerca, pero sí es bueno, ya que me hiciste la pregunta, aclarar que la renuncia de Néstor fue al PJ Nacional, porque él había sido candidato en la provincia de Buenos Aires, asumió Scioli a nivel nacional, y Balestrini siguió siendo el presidente del partido de la provincia del justicialismo de la provincia de Buenos Aires. A ver, ya te libero porque tiene que ver con de la PASO a la elección definitiva. Realmente hubo un repunte importante en provincia de Buenos Aires. Digamos, ¿cuál es el mensaje a toda esa militancia que estuvo a punto ahí nomás de dar la vuelta, porque hizo una recuperación extraordinaria, a los que se bancaron la pandemia, a los que hoy la están pasando mal? Digo, palabras para ellos que tienen que ver más con un saludo, casi te diría, para esta altura del año, cuando estamos en la celebración. Felicitar, más allá de después creamos lo particular, en lo general a todos los argentinos y las argentinas, porque están haciendo un esfuerzo enorme. Hay muchos vecinos y vecinas que tienen grandes necesidades, que tenemos que resolver un montón de problemas, que tenemos que trabajar fuertemente para no caer en discursos violentos para solucionarlos. Mira, cuando uno miraba cuando sucedió el asesinato de Sabo, ¿no?, del hombre que tenía su kiosco ahí en Matanza, sí. Hubo una suerte de discurso mediático de algunas fuerzas políticas muy al extremo en cuanto a cómo solucionar el problema, y eso sobrevino, digamos, los casos no de gatillo fácil como se los dice mal, sino de asesinato directamente de pibes que nada estaban haciendo. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado como dirigentes, como personas que representamos diferentes colectivos en esto, porque si no después hay pequeños sectores dentro de las fuerzas de seguridad que se sienten amparados para disponer de la vida de las personas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas, más en un escenario que ha dejado, que uno lo puede ver incluso internacionalmente. Uno veía cómo se ha incrementado el delito y la violencia en diferentes partes de Estados Unidos, Los Ángeles, California, en diferentes lugares. Hay que tener, porque la pandemia ha sido durísima, y la verdad que mientras trabajamos sobre ella, no solo desde el aspecto económico y social, sino también desde el aspecto psicológico, donde todo el conocimiento que tengan los profesionales, hay que diseñar políticas para poder establecer esto. ¿Cómo impactó nuestros pibes y pibas? Impactó muy fuertemente en los sectores más jóvenes esto. Entonces creo que tenemos que estar atentos a eso. Y después, bueno, respecto a lo electoral, se hizo un gran esfuerzo. Obviamente me faltó un poquitito, pero lo principal fue que una fuerza territorial como la nuestra, que no es una fuerza mediática, Roberto,
La pandemia la dañó, porque no pudimos vernos en los términos que solíamos vernos, a pesar del gran trabajo que hicieron compañeros de las organizaciones políticas y compañeras y compañeros de los movimientos sociales, para que no faltara un plato de comida en ningún lugar del país, ni en el conurbano, ni en los sectores más humildes de nuestro país. No pudimos, digamos, tener, digamos, la habitualidad que tenemos tanto para debatir y discutir, y para estar cerca de la gente y llevar las políticas públicas a la gente en el territorio. Entonces eso a nuestro espacio político, al Frente de Todos, que es una fuerza eminentemente territorial, no mediática, le costó, y creo que a medida que nos fuimos alejando también de la pandemia y que pudimos volver otra vez a las calles y estar ahí más masivamente cerca, eso se fue dando y se expresó en las urnas. Pero bueno, a mí, más allá de los resultados electorales, lo que me interesa es que el país salga adelante. Lo que queremos nosotros es que el país salga adelante. Para eso hacemos lo que hacemos, y la verdad que el macrismo significó un enorme retroceso para nuestro país, y hay que sacarlo adelante, y que también quienes tienen otras posiciones tienen que ser parte de la solución, y no actuar a veces como uno los ve actuando todos los días. Creo que aparte, ante la posibilidad siempre, ¿no?, de que los gobiernos puedan ir teniendo diferentes ideas o colores políticos según vote la sociedad, nadie tiene una solución mágica para esto. Sí tiene que haber, como te digo, respecto al Fondo Monetario Internacional, una solución práctica y cumplible, porque si no, siempre después a nuestro país le dicen que los argentinos no cumplen. No, los argentinos cumplimos, y las argentinas cumplimos, y lo hicimos en diciembre del 2005 cuando le pagamos al Fondo Monetario Internacional. Después, aquellos que se encaramaron en el poder, producto de un gran acompañamiento mediático y del poder económico, hicieron el desastre que hicieron. Pero los argentinos y las argentinas, casi en su totalidad, siempre han cumplido, digamos, con sus responsabilidades. Porque si no, yo me acuerdo, ahora que estamos a 20 años, casi ya del 19-20 de diciembre, me acuerdo una famosa, creo que la frase era, me puedo equivocar, de O'Neill, que era el secretario del Tesoro en esa época de Estados Unidos, que en Estados Unidos sus gasistas y sus plomeros se preguntaban en qué habían gastado la plata los argentinos. Bueno, los trabajadores y las trabajadoras argentinas se preguntan hoy en qué se gastó la plata del Fondo Monetario. Bueno, sería bueno que nos respondan y que también elevemos un poco nuestra autoestima, porque lo que la Argentina quiere es cumplir, pero no que hagan firmar algo que no se puede, a sabiendas que no se puede cumplir. Y si saben que no se va a cumplir, que lo aclaren. Nada más. Porque si no, después es responsable de los argentinos y las argentinas y sus diligencias. Máximo, muchísimas gracias por este tiempo en el Destape. No, un abrazo a todos, salud y feliz día a todos los camioneros y a las camioneras que haya también por ahí. Como que no nos sumamos. Abrazo grande. Dale, gracias, cuídense. Chao.